Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José María Alvira. José María, buenos días. Buenos días. Religioso marianista y secretario general de Escuelas Católicas. Es impepinable hablar de educación católica con vosotros, pero además en un momento en el que la educación siempre ha sido un caballo de batalla, lamentablemente, pero sigue estando ahí. Desgraciadamente, en el candelero. efectivamente, desgraciadamente es un campo en el que parece que no es difícil encontrar la paz, la estabilidad y la serenidad. Si eso significa inquietud pedagógica, educativa, pues muy bien, pero me parece que eso a veces significa inquietud política, ideológica, falta de serenidad en los planteamientos. Esto es una pena. ¿Y por qué sucede que se pueden alcanzar pactos de Estado en el tema de las pensiones, que me parece fantástico, en temas sanitarios, en algún momento se ha alcanzado incluso, pero en el tema educativo jamás, digamos, no solo los años de democracia, sino incluso antes, digamos casi 50 años con no sé cuántas leyes educativas que se cambian al albur dependiendo de quién esté en el gobierno? Bueno, yo creo que el acuerdo constitucional en todos los ámbitos y en el educativo también fue un paso importantísimo. A mí me parece que se logró en ese momento superar por toda una historia de polémica, de enfrentamiento ideológico, etcétera. Bueno, y de hecho costó, como todos sabemos, el artículo 27 de la Constitución. Sí. Y todavía hoy genera controversia. El problema es que hoy de nuevo genera controversias. Claro. Yo creo que hay grupos o personas interesados en generar controversias sobre este asunto, que me parece una pena, porque a mí me parece que, como digo, en ese artículo se había superado bastante esa antinomia que parecía que era irresoluble entre libertad de educación y igualdad, derecho de todos a la educación. Bueno, me parece modélico ese artículo 27 en el primer apartado, ¿no? Como en dos frases cortas se reconoce el derecho de todos, todos tienen derecho a la educación, punto, y seguido. Se reconoce la libertad de enseñanza. En esas dos frases cortas se reúne, pues, o se trató de aunar esas dos posibilidades, y yo creo que es posible aunar esa libertad con la igualdad y con el derecho de todos, pero yo creo que hay personas o grupos interesados en reverdecer polémicas que yo creía que estaban superadas, y es una pena, a mí me parece una pena. ¿Cuál es vuestra situación actual de escuelas católicas frente a este debate educativo? Porque sois parte, porque sois escuelas, claro, pero también, en cierto modo, sois, ¿cómo decirlo? Sois la diana donde algunos apuntan por el tema de esa educación ideológica a la que achacan a la escuela católica. Bueno, nosotros queremos establecer el debate posible que pueda haber en el terreno de los derechos civiles y, por supuesto, completamente alejado de lo que puede ser el terreno de privilegios, de relaciones con la Iglesia, etcétera. Somos Iglesia, evidentemente, pero la cuestión que se plantea no es acuerdos Iglesia-Estado, privilegios, esa no es la cuestión. Estamos hablando de la Constitución, del artículo 27 y de los derechos civiles. Y el planteamiento nuestro es, en un país democrático tiene que haber, nos parece, libertad de enseñanza. Así que el Estado asegure que la educación llega a todos, pero que no sea un monopolio del Estado, o sea, que haya una verdadera libertad. Y la libertad verdadera nos parece que tiene que ser contando con que los padres y las familias puedan elegir, no condicionados por lo que cuesta económicamente la educación, ¿no? Entonces, la ayuda del Estado a los centros privados, en el fondo es una ayuda a las familias, es para que puedan elegir en libertad. A mí me parece que debe quedar claro que una constitución democrática como la española reconoce una serie de derechos, no los crea la Constitución, los reconoce. Sí. Y los derechos siempre existen, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y debemos reconocerlos. Exacto. Y no se limita la Constitución a decir que ese derecho se puede ejercer. Libertad sindical, pues que la ejerce el que quiera. No. El Estado se compromete a facilitar que ese derecho sea real. Por tanto, vamos a subvencionar. Y subvenciona generosamente a los sindicatos. Por supuesto, partidos políticos, y los partidos políticos están subvencionados por el Estado para que puedan funcionar. Y en función de la representatividad, exactamente, además. Y otra serie de asociaciones para que el ejercicio de esos derechos sea real. Entonces, con la enseñanza nos parece que es lo mismo, es decir, se le reconoce la libertad de enseñanza, bueno, pero el Estado se compromete a facilitar que los padres puedan elegir en libertad y que no venga a condicionar su elección por la capacidad económica de la familia. Esto es un poco nuestro planteamiento. No se piden privilegios, sino sencillamente un derecho constitucional que es habitual y normal en una sociedad democrática, y esto es lo que pedimos. Vamos a
a admitir o a desmontar determinados mitos que hay sobre la concertada, si te parece. Así, los que se me ocurren sobre la conversación. Apoyar la concertada es desprestigiar la pública. Donde hay un colegio concertado, las escuelas públicas no tienen recursos y tienen menos calidad. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos a ver, nosotros apoyamos la escuela pública. O sea, no nos gusta que algunos se apoderen en exclusiva de la defensa de la escuela pública. Queremos una escuela pública de calidad. Lo que no queremos que sea la única. Claro. Porque si es una red única, eso es propio de un país dictatorial, pero así, sin paliativos. Eso es dictadura. Y por tanto, que haya una buena educación pública nos parece fenomenal. Por nuestra parte, jamás contemplamos la educación concertada como antagonista, enemiga, adversaria de la educación pública. Concertada y pública nos parece que son dos redes complementarias. Sin embargo, nosotros sí que vemos que defensores a ultranza de la escuela pública muchas veces, no todos, pero muchos, lo ven, suponen que defender la pública es atacar a la concertada y que desaparezca, etcétera. Primero, que no lo entiendo desde el punto de vista democrático, y desde el punto de vista de competencia normal para ir mejorando todos, pues me parece que es bueno que existan ambas redes. De manera que ese primer mito, son dos redes antagónicas, no, son dos redes complementarias, y por parte nuestra no van a encontrar a un enemigo. La concertada es solo para ricos. Bueno, esto es un mito que yo creo que a estas alturas ya nadie se lo cree. Otra cosa es que alguno lo utilice públicamente para defender sus posturas, pero ni ellos mismos se lo creen. Tenemos aparte de que es evidente que no es así, precisamente la concertación lo que permite permite es que los centros privados que se acogen a este régimen pues estén abiertos a todas las familias, que no tengan que pagar y que por tanto tengan la misma posibilidad de elegir un tipo de educación u otro. Y esa subvención pública, por así decirlo, también sirve para que personas con menos recursos puedan acceder sin ese coste efectivamente, esa es la finalidad fundamental de los conciertos. Y cuando en el año 85 el PSOE, a través de la LODE, pues crea este régimen de conciertos, pues nosotros estamos de acuerdo con el modelo, quizás se podía mejorar mucho, ¿no? Pero en aquel momento muchos colegios religiosos, hablo por parte de escuelas católicas, hicieron la opción, fue una verdadera opción: vamos a ir al concierto. Supone una cierta merma de libertad, ¿de acuerdo? Pero eso permitirá que nuestros colegios estén abiertos a todo el mundo. Y por tanto optamos por esa apertura. O sea que realmente para nosotros fue una opción para que los centros estuvieran abiertos a todos. Tenemos un estudio reciente que todavía no hemos dado a conocer en su totalidad, de la Universidad de Comillas, sobre las expectativas y deseos de las familias españolas. Ahora la primicia. Bueno, pues una primicia sería que las familias más ricas, o las más pobres, no están en la escuela concertada. En la escuela concertada hay una banda muy amplia de familias pobres o muy pobres hasta ricas, pero las muy ricas, muy pobres, pues no es ahí donde están mayoritariamente. O sea que nuestra escuela no es para ricos, sino es para todos. Esa franja de muy pobres, pues bueno, hay lugares donde en la escuela concertada hay familias en situación de pobreza extrema, inmigrantes, etnias minoritarias también, conocemos estos centros. A veces se ven dificultades, las familias tienen dificultad para acceder a un colegio concertado, digo familias muy en situación de pobreza extrema, porque pues al lado hay un colegio público que le ofrece, además de la enseñanza, pues comedor gratis, quizá transporte si hace falta también gratis, una gratuidad que no nos podemos permitir en los colegios concertados porque la administración pública no subvenciona los comedores, el transporte, de manera que hay una cierta desigualdad ahí. Porque la subvención entonces ¿a qué va? Ahí está específicamente delimitado. Sí, la mayor parte va directamente a sueldos de profesores, y eso además no pasa por el colegio, sino que va directamente a los centros a los profesores, a través del pago delegado, y una parte va al centro para lo que se llama otros gastos, donde se incluye pues personal de administración y servicios, pues mantenimiento, limpieza, suministros, etcétera. Una cantidad que, esto es otro capítulo, siempre nos ha parecido con datos en la mano que es insuficiente y que está creando un déficit crónico soportado por las entidades titulares y por los padres también, a través de esas célebres aportaciones voluntarias, que, así dicho rápidamente, son verdaderamente voluntarias,
y son en la mayor parte de los casos. Sí, pues es otra de las acusaciones que han sonado en algún momento, que se obliga a los padres a, aparte de lo que puede costar. Bueno, pues no se obliga, son verdaderamente voluntarias y en la inmensa mayoría de los casos son cantidades absolutamente razonables, asumibles por la mayor parte de las familias. Otro de los mitos, no hay inmigrantes en la escuela concertada. Pues de acuerdo con este estudio que tenemos ahí, uno de los resultados que creo recordar que es el 6,7% del alumnado de las escuelas concertadas es inmigrante, mientras que en la escuela pública es el 7,1%. O sea, es un poco mayor en la escuela pública. Pero estamos en un ratio estamos hablando similar. de cantidades similares. Y esa diferencia, quizá de más que hay en la escuela pública, pues se explica en parte por lo que decía antes. Por el comedor, transporte. La facilidad del comedor, transporte, etcétera, etcétera. De manera que prácticamente es igual. Pero esto es un mito que se mantiene interesadamente para decir que en nuestros centros hay menos, etcétera. Y luego hay que recordar que los criterios de admisión de alumnos son los mismos para todos. Y esos vienen marcados por la ley y están muy controlados por la inspección. O sea, no nos podemos saltar esos criterios. Esto ya es una pregunta más personal, que no sé si es un mito o es en realidad o no, pero es una duda que, mira, ya que te tengo, te lo pregunto. Un niño musulmán que quiera estudiar en un colegio, yo que sé, en los Salesianos de Aranjuez, que a mí me pilla cerca, que tengo dos cuñados que trabajan allí. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué dificultades tiene? Bueno, facilidades las mismas que cualquier otra familia. O sea, el hecho de que pertenezca a otra religión o profese otra religión no es un inconveniente. Además, legalmente no se podría poner esa condición, ni tampoco queremos poner esas condiciones. O sea, nuestros colegios están abiertos a todo el que quiera venir. Lo único que hacemos nosotros es decir claramente a los padres cuál es este es el ideario. Queremos que usted lo sepa, o sea, que no vamos con un currículum oculto tratando de indoctrinar a alumnos sin que nadie se entere. No, esto es nuestro ideario, queremos que lo sepa, respetaremos sus opciones personales, pero puede venir perfectamente. Y de hecho hay centros, sobre todo en algunos barrios de grandes ciudades, algunos pueblos donde hay más inmigrantes, donde tenemos en colegios católicos niños de familias de muy diferentes religiones. Vamos a hablar de los pros ahora, ya hemos desmontado algún que otro mito. ¿Qué ofrece la escuela católica en España para justificar su presente y su futuro? No solo constitucionalmente, sino ¿qué ofrece a nivel pedagógico, a nivel social, a nivel de relación con el entorno, a nivel cultural y a nivel de valores? Yo diría, primero, ofrece un proyecto educativo, o unos proyectos educativos, cada uno tiene el suyo. En los que son centros católicos pues son parecidos, pero cada uno tiene sus matices, pero ofrece un proyecto educativo que da coherencia, me parece, a toda la educación que se hace en el centro. Bueno, esto sería algo importante porque en educación el hecho de que haya un proyecto global, digamos, que da sentido a toda la educación es importante, da coherencia. ¿Qué ofrecemos? Pues también un saber hacer, una tradición que no es anclarse en el pasado, es un saber hacer que a veces es centenario y que en ese intento nuestro, de nuestros centros, de estar al día, partiendo de esas raíces, pues me parece que les da a nuestros colegios, a muchos de ellos, a todos, una solidez que es una garantía, nos parece, de la educación que pueden aportar. Yo desconfío un poco, lo voy a decir así, cuando aparecen ahora colegios absolutamente nuevos, quiero decir, de entidades nuevas que jamás han estado en educación, pues es perfectamente legítimo que quieran estar ahí, si quieren, pero normalmente necesitan presentarse con lo último de lo último, en medios, más tecnología, exacto, pizarritas, todo esto es, y incluso en la pedagogía que lo sustenta, etcétera, etcétera. Pues muy bien, pero esto revela que detrás tampoco hay una base sólida. Yo no quiero desautorizar esos centros, pero a veces el presentarse como lo último de lo último y esta es la educación que se necesita, vale. Nuestros centros lo que ofrecen es una puesta al día, y me parece que es real y muy seria desde el punto de vista pedagógico, pero contando con una base sólida. Y esto me parece que es una garantía de seriedad y de buen trabajo. El problema es que a veces hay algunos de esos centros nuevos, también algunos de ellos que son muy nuevos también se presentan como colegios, no sé si pertenecen a escuelas católicas y tal, pero hay algunos que se presentan como muy católicos y de hecho con una con una visibilidad demasiado de un estilo muy determinado distinto, de ser católico. Vale. Algunos de ellos sí que pertenecen a escuelas católicas,
Normalmente los colegios que oficialmente, digamos, son católicos por pertenecer a congregaciones religiosas o una fundación canónica o una diócesis, normalmente casi todos prácticamente están en escuelas católicas. Otros que de hecho son católicos porque su ideario y su forma de trabajar lo es, pero que oficialmente no son o no quieren que se les reconozca como tal, pues algunos o muchos de ellos no pertenecen a escuelas católicas. Pero efectivamente, entre estos colegios hay muchos o algunos que se presentan con este ideario católico. Atención, yo no quiero desprestigiar esos colegios porque sin duda hay colegios buenos, muy buenos, y ese deseo de innovar, pues nos parece que es bueno que exista en todos los centros. La diferencia, lo que quería subrayar antes, es que el deseo de innovar partiendo de una base sólida, de unas raíces pedagógicas y educativas, me parece que le da una solidez y una garantía mucho mayor a quien se presenta simplemente como una novedad que a veces está sustentada en el vacío. El continente y el contenido. Exacto. ¿Cuál es el futuro de la enseñanza católica, de las escuelas católicas? Porque no es exactamente lo mismo. Vosotros no enseñáis solo religión, que es otro de los mitos que no hemos abordado, pero que sí, yo creo que se dan por hechos. Por decirlo rápidamente, hace referencia a este mito del que hablábamos. Una escuela católica me parece que es católica por el proyecto educativo que lo sustenta y porque todo lo que se hace en ese centro, es decir, la transmisión de saberes académicos, la organización del centro, el tipo de relación que se establece, pues tiene una base en católica, evangélica, debe tenerla. Más que además de eso hay actividades religiosas que se ofrecen voluntariamente y sería la pastoral, pero me parece que es el conjunto. El colegio no es católico porque haga igual que los demás toda la cuestión académica y organizativa, y además que la escuela resume evangelio, resume de Jesús. Es un todo, sí. Y me he perdido cuál es la pregunta que me había hecho. No, te estaba comentando ¿cuál es el futuro de la escuela católica, no de la enseñanza católica? A ver, yo siempre suelo decir, y me parece que respondo en la realidad, que en España la escuela católica tiene buena salud. Primero porque esa base sólida de la que parte, esas raíces, y porque en general todos los colegios católicos, las entidades titulares correspondientes, han sabido y han querido ponerse al día. Sinceramente creo poder decir esto si lo comparo, si lo veo en el panorama internacional. ¿Cuál es la situación de la escuela católica en España en relación a la de otros países? Pues yo diría muy buena. Buena salud. Hay problemas, hay dificultades, sin duda habrá colegios con dificultades y quizá alguno un poco perdido, pero en general a mí me parece que los colegios católicos están sabiendo cuál es su sitio, renovándose en lo pedagógico, en lo personal, es decir, formando al personal directivo, docente, etcétera, y en este sentido pues hay una base como para poder confiar en el futuro. Y yo creo que se puede mirar con optimismo. La situación política, social, que a veces dificulta pues yo creo que es una dificultad, un reto que tenemos ahí delante, pero yo creo que eso se podrá superar precisamente por la fuerza que pueda tener la escuela católica desde dentro, es decir, por lo que pueda ofrecer. Pero eso no nos debe hacer olvidar que debemos también plantear, no debo decir batalla, sino diálogo, pacto con todos los grupos sociales, políticos, y tratar de transmitir a la sociedad que nuestra escuela beneficia a todos, porque permite la libre elección de los padres, ofrece unos proyectos educativos que el que quiera pues puede optar por ellos, y los ofrecemos abiertamente. Vamos a imaginar, y con esto terminamos, José María, sabes que hay determinadas propuestas políticas con ciertas posibilidades de gobernar que hablan de, si no de la desaparición, si del ahogamiento económico, del fin de las subvenciones, de los conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagina que yo fuera el responsable de tomar esas decisiones. Intenta convencerme de lo contrario en un minuto. Un minuto a lo mejor es poco, pero sí. Bueno, en primer lugar diría, hay un doble discurso en España, y eso yo creo que todos lo sabemos y somos conscientes. El discurso en el ámbito privado, familiar, de la opinión de los padres o de las familias, de mucha gente sobre los colegios, y yo creo que en general los colegios concertados, los colegios religiosos en particular, tienen una buena prensa en ese ámbito. Y eso se ve, por ejemplo, en las solicitudes que hay, en las elecciones de los padres, etcétera. Y otra cosa es el discurso público de los partidos, de muchos partidos políticos o grupos sociales, medios de comunicación, que parece que no se puede públicamente alabar o resaltar el papel que realizan los colegios concertados, y en particular los religiosos.
a mí me parece que todos somos conscientes de ese doble discurso y eso sería una primera cuestión. Yo diría a un político, alguien, vea usted la realidad de la sociedad española, lo que está pidiendo, que pide una escuela pública de calidad, pero también la posibilidad de elegir una escuela concertada de calidad. Eso por una parte. Y por otra, pues vamos a ver, estamos en un país democrático y yo creo que un país democrático no se concibe sin una libertad real de enseñanza. Y libertad real quiere decir que puede ser efectivamente ejercida por los padres, lo que hablábamos antes. Por tanto, que las condiciones económicas no sean una limitación para poder elegir. Y por eso sindicatos, partidos políticos, asociaciones varias reciben subvenciones del Estado porque eso permite que funcionen con libertad. Pues la enseñanza lo mismo. De manera que el dar dinero a la escuela concertada, que en el fondo es darlo a las familias, pues es darlo, contribuir a que haya verdadera justicia y libertad en nuestro país. No es ningún privilegio. Y me sorprende que a veces que hay grupos empeñados diciendo que cómo es posible que haya dinero público para la escuela privada cuando pertenecen a asociaciones que están recibiendo dinero público para poder ejercer sus propias libertades. Bueno, seamos coherentes. O sea, me parece que no estamos pidiendo ahí privilegios. Que por supuesto la escuela concertada, en contraprestación, deba someterse a ciertos controles, etcétera, por supuesto. Nosotros jamás nos hemos negado a que exista ese control, existe, y yo creo que se puede decir que los colegios concertados rinden cuentas y con toda tranquilidad, normalidad, y nadie se oculta. Lo digo porque hay partidos ahora, sobre todo estos nuevos emergentes, que sí, dicen el concertado sí, pero tiene que haber control, rendición de cuentas. Siempre lo ha habido, y por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Nos gustaría que pusiera el mismo acento en esa, cuando hablan de rendición de cuentas, también que los módulos de conciertos respondan al coste real. Bueno, pues entonces hablamos de todas las condiciones que deben darse, ¿no? ¿Tienes esperanzas de que ese diálogo, que ha sido ficticio, se pueda dar en la realidad con esos partidos y con, bueno, con los, al menos con los cuatro principales? Yo quiero ser optimista y espero que sí. Es verdad que hay algunas señales que nos están haciendo poner las antenas y estar alertas. Por ejemplo, este acuerdo en Castilla-La Mancha, ¿no? Entre Podemos y PSOE, donde explícitamente se dice que para este año 2016 se van a mantener congeladas las partidas destinadas a la escuela concertada, y para años sucesivos se va a tender a ir reduciendo paulatinamente. Eso me parece que es serio, es grave, y vamos a seguirlo con atención. Es curioso que un partido como el Partido Socialista, que fue quien creó los conciertos, pues ahora, por aquello de los pactos de gobernabilidad, se rinda a planteamientos mucho más radicales. Yo espero que parte de esos planteamientos sean más de cara a la galería que a la realidad, espero. Pero de todas maneras, estamos muy atentos a... Al final volvemos al principio de la conversación, a esa necesidad de por fin establecer un pacto educativo que vaya más allá de ese artículo 27 al que se llegó en la Constitución del 78, y que sea duradero, porque nuestras generaciones de estudiantes, de futuros políticos, futuros periodistas, futuros maestros, futuros ciudadanos de pleno derecho, lo van a agradecer. Y efectivamente nos parece que ese pacto debe tomar como base ese artículo 27, que ya fue un buen pacto elemental. Y básico. Costó, además, por lo que cuentan las crónicas. Costó. Fue de los artículos... cuando se discutía ese artículo se produjo una ruptura precisamente en las conversaciones y hubo que recurrir a las más altas instancias de cada partido para resolver. Pero a mí me parece que fue un ejemplo de buena voluntad, de generosidad por parte de todos, y para buscar el consenso, en ese como en otros aspectos que se quedan reflejados en la Constitución. Y me parece que el valorar todo lo que hubo ahí de consenso y de deseo de que la convivencia entre los españoles pues sea positiva en el ámbito educativo y en otros, merece un respeto, y me parece que hay que valorarlo. José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas, ha sido un auténtico placer. Una charla interesante, esperamos tener más a lo largo de los meses. Pues muchas gracias, y esperemos que no sea para hablar de problemas en la educación, sino al revés, para felicitarnos de que las cosas van bien. Y para seguir trabajando por una educación de calidad para todos. Para todos, efectivamente. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.